Ahora va a meter canticas. No me importa si de mí te olvidaste, a las juras que hiciste y mancaste. Esto te lo digo con hielo, sos tú la que causas tu valor. No me importa si tu miedo otro ama, te lo grito con la fuerza de mi alma. No me celo si con otros vas, si tus labios a besar les das. No me importa si te aprietan otros brazos, no me importa si a otros tus cabezas emborrachan. Vendrá tiempo que los míos buscarás. No me importa si amates y falsates, no me importa. Ante mí vendrás un día arrepentida de tu traición, ¿para dónde mandarás? No me importa si tus ojos pasionantes, si tus senos fremeciendo palpitantes, te frías con sus resplandor y que yo besaba con ardor. No me importa, me olvidas, te olvido, te lo digo corajoso, atrevido. No procures de verme más, esto te lo digo con rimas. No me importa si me pagas con engaño, no me importa. Tú me vas a desear, esto seguro, y entonces de ti no me va a fiar. No me importa si a otros tú abrazas, no me importa si a otros hartas de tus besos falsos, mi recuerdo siempre te va a apuñalar. Con tu amor siempre sufrí, quemando el corazón me quedé. Entendí que el precio del amor fue mi Mercedes que se alejó. Día enteros pensando a ti, no vi una mirada por mí. La vida pasó esperando, tu amor me dejó nadando. Si no me dice nada, me se cortó la habla, el corazón llorando, te vi andar con otro, amando otro mancebo, feliz se hizo otro, y yo estuve mirando con tristeza y pena.
par. Redondo, lindo y blanco, como el huevo coqueto destruido y buen parpar. A él cuando lo cuido, tengo mancillas, mas él también me ama de cantidad. Cuando estamos solos, lo más de días en medio es estos viergos, mas sin maldad. Florica, tú que sos la niña sola. Florica, la que mi alma consola. Florica, de mi casa hasta el casada yo salí entusiasmada y un día yo adivine su mujer. Florica. Caminando por la plaza encontré una mujer, sus cabellos rubios, su gracia era de ver, sus cabellos rubios, su gracia era de ver. Por ti, mi linda dama, daré mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. 18 años tengo, en la flor de mi mancebés me quemaste en un fuego por la primera vez, me quemaste en un fuego por la primera vez. Por ti, mi linda dama, daré mi vida entera, por ti mi corazón me se desespera. No sé lo que haré, no sé lo que diré, no sé lo que haré, no sé lo que diré. Así viva yo con él, que me topes un novio, que me sea mi placer, que me sea mi placer, que me sea mi placer. Donde veas chiquitita, tengo años en tu ti, hoy de mí están casados, tienen hijos en chashi, tienen hijos en chashi, tienen hijos en chashi. Moda nueva nos quitaron las hijicas de Estambul. Cuando salen a la plaza, se les menea el digidón, se les menea el digidón, se les menea el digidón. Barminam. Quando oigo che sta viniendo al vermos y a visitar, del que usted puedo salir yo loco, que no lo puedo contar. El hoyo tengo en la ventana y la sella en el portal. Cuando vos vengo viniendo, parezco loco de atar. Ah, suegra sana que la vida en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que demande, mi alma le puedo dar. Ah, suegra sana que la vida en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que demande, mi alma le puedo dar. Suegra, cuando vos pensáis ir, que no le parezca una cosa que la vos quiero decir. Con ella el día se alegra y la noche sale lunar. Me se abre todo lo de viento y lo de afuera lo de mandar. Ah, es suegra sana que la vega en mi cabeza tiene lugar.
que demande, mi alma le puedo dar. Hágate suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. Mi ella solo que demande, mi alma le puedo Ah, mi suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que demande, mi alma le puedo dar. Ah, mi suegra sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella solo que demande, mi alma le puedo dar. Cuando oigo que estás viniendo, hablemos ya visitar. Del gusto puedo salir yo loca y no vos puedo contar. El hoyo tengo la ventana y la sella en el portal. Cuando vos vengo viniendo, parezco loca de atar. Ah, mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella, solo que demande, mi alma le puedo dar. Lebledicos y fistuquitos y fruta le voy a mercar. Mucho que no vaya comiendo, la tensión le va a pujar. Hoy que estaba derranjada, del pescado ya me esbachi. La carne va a estar pescada, su pica ya liguisi. Ah, mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. En mi ella solo que demande, mi alma le puedo dar. Quería que vos quedaras esta noche a echar. Calorífer no tenemos, la noche se va a llenar. Si se hizo ella jazina, y lo que voy a hacer yo, ne me lazım de suegra, a su casa la llevo yo. Ah, mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. En mi ella, solo que demande, mi alma le puedo dar. Ah, mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar. De mi ella, solo que demande, mi alma le puedo dar. Voy a hacerte rica como a mí, mis bienes voy a darte por un beso de ti. Vate, vate, vate de aquí. Yo que en pobre montañas nací, tú no eres para mí. Palabra otro día. Semilla hermosa, ángel de los cielos, deja tus penas y mira mi amor. Vate, vate, vate de aquí. Yo que en pobre montañas nací, tú no eres para mí. Palabra otro día. Con qué ardor te amo, la cual es mi dolor. Perder tus esperanzas, morir era mi yo. Ay, vate, vate, vate de aquí. Yo que en pobre montañas nací, tú no eres para mí. Palabra de otro día. Echa el ojo enfrente y mira que viene. Este es mi escogido, que palabra de mí tiene. Vate, vate, vate.
sabes que soy niña curnaza, no quiero que pases por mi casa. Pasas para hacerme inate, y yo no como estos malimate. Traba, remanga que alani, traba, ya topa salimani. Traba, no quiero sentir boda, traba, tener que a la coda. ¡Ay, ay, Comericos buenos con vianda, a mi casa tomates por lo que anda, y a todos tomates en dipla, y a tu escuela por ti chipla. Traba, remanga que alani, traba, ya topa salimani. Traba, no quiero sentir boda, traba, tener que a la coda. Perasista tigito ñamu, manga mi sexana dobrostamo, mazan esto pasalimani, agapas mi amor tisabialani, traba remanga que alani, traba ya to pasalimani, traba no quiero sentir boda, traba tener que a la coda de culam. Mortis Anglia φυλάκια, κάθε βράδυ γλέντι και χαδάκια, έτσι τι φέρνας μαζε στη φίνα, δεν ξεχνάς να ανέβεις στην Αθήνα. Τραβά βρε μάγκα και αλάνι, τραβά για το πασαλιμάνι, τραβά no quiero sentir boda, τραβά τενέ και alla coda, τραβά βρε μάγκα και αλάνι, salimani, traba, no quiero sentir boda, traba, tener que a la coda. ¿Total para regalaros? Queridos, la verdad es que ahora nosotros somos los escuegros y las escueglas. Queridos amigos, esto era un buquetico de canticas hermosas, canticas muestras, que vos aparecí para entrar al encuentro con el pie derecho. Shalom y bienvenidos, amigos ladino hablantes, a este encuentro que está cerrando una serie de encuentros dedicados a las fiestas judías. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. Este es nuestro dojen encuentro mensual, una fruta de colaboración entre la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura y el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí. La primera de abrir el encuentro, la profesora Tamar Alexander Frieser, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura, nos quiere dar un resumen de los encuentros que hicimos hasta hoy, este año de corona. Bejavot, Tamar. Bueno, gracias Albert y shalom a todos. Y como dijiste, este es nuestro último encuentro para este año, después que nos encontramos a cada mes. A causa de la corona, nos encontramos a través del Zoom, mas gracias al Zoom, revelamos sus ventajas. Solo así pudimos hacer participar amigos de todo el mundo. En cada encuentro participaron como 180 personas. En cada uno de estos encuentros participaron de manera activa amigos de todo el mundo. En cada encuentro tomaron parte 5 contadores y 5 cantadores. Los encuentros siguieron el calendario judío, cada mes y su fiesta, mas en cada fiesta nos concentramos
en uno de sus aspectos, aquel aspecto inherente que expresa su significancia. Empecemos en el verano pasado, en el mes de Av, agosto, y juntos celebramos la fiesta de amor, que cae en Tu B'Av, 15 de Av. Continuamos a Rosh Hashanah, que entonces naturalmente teníamos que tratar de nuevos empecillos y de nacimientos. En Sukkot hablamos de los piyutim, que son los cantes sagrados. En el mes de noviembre no se topa alguna fiesta judía, y por esto este es el único encuentro que trata de una fiesta civil. Hablamos del 29 de noviembre, que es el día de la declaración de Lord Balfour y de la declaración del reconocimiento de la ONU en la fundación de un Estado judío en Eretz Israel. En Hanukkah hablamos, como no, de los Nisim. Cada uno contó sobre un nes que le afectó personalmente. Y en Tu B'Shvat, 15 de Shvat, naturalmente hablamos de la natura, de los árboles y de las plantas. En Purim sobre el humor y la risa. En Pesach hablamos de la libertad, que es inherente para la fiesta. En Lag BaOmer dedicamos nuestro encuentro a las bodas. ¿Por qué? Porque en este día hay una pausa en las alhajas del dolio entre Pesach y Shavuot, cosa que permite los casamientos. Y en el mes pasado, el mes de mayo, celebramos la fiesta de Shavuot y hablamos sobre los regalos y las permisias. Yo empecé cada encuentro con un corto prólogo que hizo revista de la fiesta, su historia, sus costumbres y su esencia. Y después de esto, los participantes pasaron cada uno de ellos a su cuento personal. El concepto de cada encuentro lo planificamos Albert y yo en juntos, mas la mayoría de los labores de realización fue hecha por Albert solo, y esta es una buena oportunidad de regraciarle sobre su gran investimiento y sobre su capacidad de hacer un buen escogimiento. Después de cada encuentro recibimos reacciones de alabación. Por esto la autoridad está interesada de continuar con semejantes encuentros en el Zoom. Pienso sobre 3 series. Una que será dedicada a capolabores en ladino, incluso traducciones. Para la segunda serie estoy pensando de una serie que apuntará el aspecto visual y que será dedicada al arte judeo-español y también como vestimientos, joyas, ktubot. Y la tercera serie, teatro y cinema, en ladino y sobre ladino. Por la hora, esta es una sola planificación, esperando que podrá ser realizada y empezada después de las vacaciones del verano y de las fiestas del mes de Tishrei. Me alegraré de sentir de vosotros sobre proposiciones adicionales. Todos los encuentros están enregistrados y pueden ser vistas. Y por fin, gracias, muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias, querida Tamar. Albert y Tracy de Aziz de Estambul. Albert y su hija Tracy vienen de una familia musical. Son un grupo de 4 personas con su sobrino y su sobrina. Dan concertos en diferentes lugares. Albert y Tracy nos quieren cantar por el Pacharó que los dejó esperando. Shalom. Shalom a todos. Queridos amigas y amigos, tuvimos el placer de estar entre vosotros. Yo, Albert, esta noche, con mi hija, vos vamos a cantar una cantica ladino. Si quiere el Dios, en otra ocasión, al vernos. Querido Albert Israel, merci mucho por la invitación de esta noche
Que estéis todos sanos y gustosos. Shalom a todos. Me llamo Tracy de Aziz. Estoy muy gustosa de estar con vosotros esta noche. Vos va a cantar una cantica en ladino que se llama Pashero de Hermosura. Estoy asentando un poco de lejos para que se oye de la voz de la guitarra. Gracias a todos y gracias Albert Israel. Gracias. Muchas gracias a Albert y Tracy de Aziz de Estambul. René Martín de Inglaterra. René es nacida en Estambul, desde 70 años que está en la Inglaterra. Es ingeniera y traductora de lenguas. Malorosamente, hoy de mañana no se consintió buena y está en el hospital. Por esto no va a poder participar. Le estamos mandando de aquí salud buena y cumplida, sana y heresia que esté. Los edirnelis tienen la nombradía de ser los más escasos de los judíos de Turquía. Al tiempo del sultán, ellos venían a mercar las vestimentas para las fiestas a Estambul. Mas si como eran escasos, se iban a la subida de Mahmud Pasha, donde vendían vestimentas prontas. Un día, un padre bastante sodro y un hijo entraron a un magazín y preguntaron el precio de un paltó. El vendedor les dijo 120 liras. El padre, sodro, no oyó, metió la mano al oído y le demandó al hijo, ¿cuánto dijo? 120, le respondió el hijo. 120, carbón, dale la mitad, dijo el padre. Y el hijo le dijo al vendedor, ¿60 no sirve? No, no puede ser. 100 te lo dejo, le respondió el vendedor. El padre, con de nuevo la mano al oído, demandó, ¿qué dijo? 100 lo va a dejar, dijo el hijo.
Carbón, dale 50, dijo el padre. Y en esta manera, cuando aquel aceptó 80, él le propuso 40. Cuando aquel aceptó 60, él le propuso 30. Hasta que el vendedor se enervó y le dijo, ¿cuál lo quieres? ¿De baldes que te lo dé? Demandó el padre, ¿de qué se enervó? ¿Qué dice? Le dijo el hijo que el vendedor está diciendo, ¿de baldes que vos lo dé? El padre lo que sintió es, de baldes. Y le dijo al hijo, ¿de baldes? Dile que te dé 2. Jorge Meudi de Buenos Aires. Jorge Meudi es compositor y cantante, autor y creador y musicalizador de obras de teatro y de televisión. Canta en los 2 dialectos del judío, en judeo español y en jaquetía. Su cantica Blanca Blanca participó en Festiladino 2006 en Israel. Jorge nos quiere cantar por el café que bebemos de mañana cuando abrimos los ojos y nos acordamos del corazón quemado que tenemos. La cena es tuya, Jorge. Bueno, gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y va el café del amanecer. Por el café de amanecer hay luces de colores. En el café de amanecer hay luces de colores. Ansí está mi corazón, henchido ya de amores. Ansí está mi corazón, henchido ya de amores. Arana rosas temerequí para lavar tu cara. Agua de rosas temerequí para lavar tu cara y ansí poderte la besar la tarde y la mañana, ansí poderte la besar la tarde y la mañana. Hermosa sos en cantidad, ma honestidad no tenés. Hermosa sos en cantidad, ma honestidad no tenés. Millones si me vas a dar, mi gente no te quiere. Millones si me vas a dar, mi gente no te quiere. Y por la tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. Por la tu puerta voy a pasar con todos mis amigos. En tu ventana voy a posar, tañendo el mandolino. En tu ventana voy a posar, tañendo el mandolino. En el café de amanecer hay luces de colores. En el café de amanecer hay luces de colores.
Ansina está mi corazón, henchido ya de amores. Ansina está mi corazón, henchido ya de amores. Bravo, bravo, bravo. Muy emocionante, querido. Bravo. Gracias. Gracias. Nelly Barocas de Tel Aviv. Nelly es nacida de Estambul. Era la directora editorial de la revista mensual Shalom Dergi y laboró 22 años como voluntaria en el periódico Shalom. Hoy escribe artículos y organiza actividades culturales en el sitio web de la comunidad israeliana de turcanos. Venidos de Turquía. Nelly nos va a transmitir cuál le contaba su padre por el tío Avramachi. Bueno, Nelly. Buenas tardes. Yo soy Nelly Barocas. Esta noche decidí de contaros dos anécdotas. Estas son anécdotas que nos contaba mi padre, Moisés Russo, que está en Gan Eden. Él las sabía contar con mucha gracia y querencia. La característica de estas consejicas son que no son publicadas en ningún lugar. Las anécdotas del tío Avramachi se llaman. En primero, os quiero explicar quién era este tío Avramachi. Creo que no era un personaje verdadero. Este hombre imaginario decían que era un buen mercader. No era muy educado. Quiere decir que no ha habido mucha escuela. En la botica de manufactura del tío Avramachi tenía un empleado que se llamaba Moshe. Moshe, casado y padre de 4 criaturas, estaba enfaciado de la vida. La mesada que tomaba del tío Avramachi no le bastaba a nada. Trababa mucha estrechura. Un día, Moshe estaba de nuevo muy triste porque no tenía parar en la aldiquera para mercar todo lo que le demandó su mujer Bulisa. Aquel día Moshe salió a la huertica de la botica, que era como un cortillo. Levantó las manos encima al cielo y empezó a rogar al Dios. Moshe, llorando y rogando encima: Dios mío poderoso, siente mi voz, mírame el hal que estoy laborando, Pambayat, siénteme el Señor del mundo. Justo aquel tiempo, tío Avramachi, que no lo vio a Moshe en la botica, se enervó y con su voz gruesa empezó a llamarlo: Moshe, Moshe. Moshe, que sintió esta llamada, le pareció que el Dios poderoso respondió de los cielos y se alegró mucho. Con gran entusiasmo, mirando arriba y levantando los brazos abiertos: aquí estoy, Señor del mundo, aquí estoy. En súbito lo ve al tío Avramachi diciendo: ven aquí, hijo del tonto, ven a la botica presto. Esta era la primera. Si queréis, os va a contar un truna que es muy cómico. El tío Avramachi tenía un hijo que se llamaba Isaquito. Isaquito estaba estudiando en la escuela francesa. Saint no sé cuál, Saint Joseph, Saint Benoît, Saint Michel. Isaquito era un poco haragán, no le placía mucho empezar. El tío Avramachi, que estaba pagando un montante de parar a la escuela francesa, lo llamó un día a su hija al lado y dijo:
Isaquito, ven aquí. Tanto tiempo te estás yendo a la escuela francés. ¿Cuál te empezaste fin ahora? Yo ainda no te sentí hablar francés. Isaquito le respondió, me estoy empezando muchas cosas, papá. Díseme, ¿cuál te estás empezando? Isaquito dijo, mira, papá, si tomas una manzana en la mano, si la partes en 4, ¿sabes cómo se llama cada pedacito? Abramachi se encantó. No, no lo sé. Ah, dijo Isaquito, se dice un quart de pomme. Abramachi encantado. ¿Y más cuando te empezaste en la escuela? Otras muchas cosas, papá. ¿Cuál, Isaquito? Si tomas una manzana y si la partes en 8, ¿sabes cómo se llama cada pedacito y pedacito? Abramachi, sorprendido. No, no lo sé. Isaquito, glorioso y orgulloso, le respondió, se dice 1/8 de pomme, papá. Abramachi, que estaba calmo en aquel tiempo, de pensar que lo que te empezó Isaquito es solo esto, con nervios le dice, un mamzet de hecho, no se quiere partir esta manzana, cómetela entera. Queridos amigos, yo tuve mucho placer de hacer este chico sorbetico con vosotros. Muchas gracias y nochebuena que tengas. Merci mucho, querida Nelly. Claire Alul, de París. Claire Alul es musicante sefaradí francés. Su madre es venida de Egipto y su padre de Marruecos. Tiene un grupo llamado Hayea, que en jaquetía significa revitalizar la vida. Cuando canta en latino, se siente que esta lengua es su lengua. Claire nos va a cantar la cantica Ya Rabbi. S'il vous plaît, Claire. Thank you for this great invitation. I'm not bilingual in Judeo-Spanish, but I don't know why 3 years ago it's like this music came to me and I came to this music too. So thank you for listening to me with Yareb. Sobada tevada ipta boda yobada ya badu beba yada ya sobale sobada badu ipta yode Yarebino mele pegis que lo tengo regalado, bien vestido y bien calzado, de su padre contentado, de su madre festeado. Oh, Yarebi. Mi niño indo a las nogas con sus libros en la mano. Vinieron unos niñitos, se los quitan de la mano. Oh, Yarebi. Yarebi, Yarebi.
Dere-yo, 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 de. Dere-yo, dere-yo, dere-yo. 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 Ya Rabbi, no me le pegues, que lo tengo regalado, bien vestido y bien calzado, de su padre contentado, de su madre festeado. Oh, ya Rabbi. Dere-yo, 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 de. Dere-yo, dere-yo, dere-yo. That was Ya Rabbi. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Zali de Toledo de Israel. Zali de Toledo es ex diplomat en Turquía y ex presidenta de la comunidad israeliana de turcanos venidos de la Turquía. Zali nos va a hablar de sus primeros recuerdos de la abridura del consulato israeliano en Estambul en 1949. Buyurun Zali. Bueno, os voy a contar este evento de la verdad que me dio el primer gusto del sionismo. De 6 años lo tomé y lo tuve en mí la vida entera hasta hoy, aunque no sea moderno, a mayor sociedad. Acércate del micrófono, acércate. Sí. ¿Ahora está mejor? Ahora está mejor, sí. Ok. En marzo de 1949, mi gran mamá Medina Luna me llevó a Taksim, se vistió con chapeo, nos fuimos a Taksim, era una extravaganza de tanta gente emocionante, todos llorando, todos muy alegres, estaban todos vestidos de verdad. Y la cosa era que primera vez tomaron la bandera judía, como decía mi gran mamá, la bandera judía, no decían en aquel tiempo la israeliana, la bandera judía se metió a la ventana del consulato que después hizo una escuela. Esta bandera judía la tuve en mí siempre, la vida entera, y tuve la alegría y el honor de aquel día tan emocionante, llevarla conmigo, como vos dije. En el tiempo que estuve attaché cultural o encargada cultural en Turquía, para mí fue un deber de llevar la bandera israeliana a todos los lados donde presenté la cultura judía, la cultura israeliana. La judía la va a decir siempre porque me acuerdo de mi gran mamá. 2 cosas os voy a contar sobre esto, que es bastante emocionante. Lo primero fue el presidente de Diyanet, que es el ministro de los asuntos religiosos del Islam, representante de Islam, el más importante que hay en Turquía, Mehmet Nuri Yilmaz, me dijo un día, voy a hacer una shura islamista, invita a un rabino. Yo no lo creí. Invitar a un rabino a una shura islamista donde van a venir todos los mallogrados que no pueden ver a Israel, no lo creí. Le escribí a Bakshi Doron, me mandó un rabino muy simpático de Kiryat Onu, y de verdad que estuvimos juntos durante 3-4 días a ver presentaciones de todos los aquellos. Y entramos al salón, que era en el Hilton de Ankara. Yo no lo creí, mis ojos. Allá estaban todas las banderas de los enemigos de Israel, de Siria, de Yemen, de Arabistán, de Suria, de todos los países que no se pueden hoy. Hoy por lo menos tenemos un poco de habla. Aquel tiempo no había ni shalom entre vosotros. Pakistán,
Afganistán, y la vida de la bandera judía, la bandera israeliana del mismo tamaño, del mismo puerto, de la misma color, como todas las otras banderas, encolgadas en el podio. No lo creía mis ojos. ¿Cómo de coraje, dice de mí, para mí meter esta bandera? Le escribí una nota al Mehmet Nuri Yilmaz, le dije, te ringracio de todo mi corazón en nombre de mi país Israel y de mi parte. Esto fue por mí el lugar más alto que se podía meter Israel en Turquía. En otros lados me imagino que hay otras cosas también. El otro fue, antes de venir aquí, quise escapar mis 10 años de asuntos culturales en Ankara con una cosa de verdad grandiosa. Pensé a traer la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Y de verdad aceptaron venir. Las calles enteras de Ankara estaban con pancartas largas, con letras grandes, de Jerusalem Symphony Orchestra. El teatro estaba lleno de banderas israelianas. En la sala estaba César, el presidente de aquel tiempo de la Turquía. Aquellos días eran un poco más diferentes de hoy, por la verdad. Y esta bandera judía no nos dejó todo el concierto, las gentes en pies, dando palmas como unos locos. Estaba un concierto maravilloso. Después César vino y nos dio la mano, nos felicitó. Para mí fue esto más que un deber, fue una misión. Siempre esto me acuerdo que gracias a mi gran mamá Medina, Luna Medina, que me dio el placer de ser israeliana, de contarme, de dar las gracias al Dios que me dio el poder, como os dije antes, de llevar la bandera con mí y meterla en el lugar que lo merece. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Merci mucho. Merci a vosotros. Muy emocionante. Jaya Nurit Niborski de Argentina. Jaya es soprano, curiosa de la vida y de la mezcla de culturas. La música para ella es mucho más que lengua. Es un refugio y un barco viajero. Cree en el poder de la voz, de la mirada y del abrazo. Querida Jaya, te estamos mandando unos abrazos fuertes de aquí de Jerusalén. Jaya, con su voz maravillosa, nos va a llevar a una mar blanca de leche. La escena es tuya, Jaya. Hola a todos. Quería Hola. agradecer a todas las personas que se han conectado. Para mí es un regalo, es un tesoro este encuentro. Tenía muchas ganas de compartir con ustedes este momento y les agradezco y mando un saludo a mi familia, a mi mamá que me está mirando del otro lado del mundo. Sí, de leche y los barquitos de canela. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. Sí, madera de leche, yo María pescador, pescaría los mis dolores con palabricas de amor, pescaría los mis dolores con palabricas de amor. En la mar hay una torre y en la torre una ventana y en la ventana una niña que a los marineros llama y en la ventana una niña
que a los marineros llama. Dame tu mano, paloma, para subir a tu nido. Maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Maldicha que duerme sola, vengo a dormir contigo. Bravo, bravo, bravo. ¡Qué Muchas voz, gracias. ¡Qué voz, qué voz! Gracias. Gracias. Jackie Benmayor de Selanik. Jackie nació y se engrandeció en Selanik. Meldó la universidad en Jerusalén y tornó atrás. Antes 2 años empezó a enseñar judío español en la Universidad de Selanik. Sus elevos, que la grande parte de ellos no son judíos, se interesan mucho y muestran progreso grande. Jackie nos va a hablar por los esfuerzos que hicieron atrás 15 años en la comunidad judía de Selanik para revivir el judeo español y, lo más importante, qué lecciones tomaron todos de estos esfuerzos. Bejavo, Jackie. Muchas gracias, Alberto, por invitarme. Espero que vamos a tener más encuentros en Encina. Amén. Atrás de calle 25 años en Salónico, un caro amigo, León Aruj, en Gan Eden recogió voluntarios de entre los miembros de nuestra comunidad para organizar un encuentro que lo llamó Cabellico con Moabet. Del primer momento, todos los que nos ocupimos con esta iniciativa de León, esperábamos que los miembros se iban a consolar, a sentir, a hablar, a cantar en judeo español, en bebiendo el cabellico de Aljá en el centro comunitario y en echando Moabet en la lengua madre. Debo deciros que el suceso fue inmediato y grande. La situación entonces era favorable por una actividad semejante. Estos días ainda vivían unas cuantas personas, la gran parte edades, que nacieron y se engrandecieron con el judeo español como lengua madre. Estas personas fueron la prima audiencia fidel que las actividades que organizamos por el Cabellicos con Moabet. Cada vez que presentábamos, por ejemplo, una serie de refranes, la audiencia participaba en adjuntando refranes que se acodraban o en corrigiendo los que sentían. Lo mismo hacíamos con cantigas, con anécdotas y con artículos interesantes de los jornales judeo-españoles de antes de la guerra. Todos éramos muy contentos. En efecto, el caro León Aruj escribió una poesía para exprimir lo que pasaba al Cabellico con Moabet. Voy a dar unas cuantas estrofas de esta poesía. Cada aljal a mediodía, en el club de la comunidad judía, para Moabet y Cabellico vienen viejos, vienen chicos, pero no viene el rabino porque no habla ladino. En la cocina risa una mujer que se llama Lisa, pero cuando Andreas Cunho dice la poesía, la uda en 2 minutos queda vacía. Y después arrogamos a Benuzilio Victoria de meldar en judeo español una historia. Los selaniklis vienen en esta asamblea para tomar para esta lengua muerta una idea. Y también para cantar con la guitarra de Sevilla Albert, que de micrófono no tiene menester. La poesía continúa en Siena contando y por otros voluntarios. Desgraciadamente, ese suceso y esta hermosa atmósfera no duró mucho. Unos cuantos años pasaron y la gran parte de la audiencia desmenguaba de día en día porque había arribado su tiempo. Debo decir que del primer momento procurimos de interesar la nueva generación para crear una reserva para continuar este proyecto de mantenimiento de la lengua y de la cultura judeo-española. Malorosamente no rehusimos en este debut y no pudimos mantener la promesa verso nuestro amigo León Aruj, el cual me dio una nota a meldar a la fin del discurso
que hice metiendo la placa en judeo español en el campo de Auschwitz-Birkenau como representante de la comunidad en Salónico. Cito: yo estoy viejo ahora y quiero que mi nieto en paz que viva, mas quiero que sepa que es mitzvah que no olvida. La verdad es que su nieto no empezó nunca la lengua. Y como su nieto, toda la nueva generación no empieza más la lengua y no la siente ni en casa. No lo culpan ellos. Nosotros, los grandes, lo culpamos. Mas creo que común que hay un problema que no se puede superar. Se llama en la lengua científica la masa crítica de la población. Quiere decir una cantidad mínima necesaria por una penetración de la lengua y de la cultura. Fin que se tope o se crea esta masa crítica, nosotros hoy escaparemos con una cantiga que presentimos a su tiempo en el Cabellico con Moabet. No es de las romanzas que sentimos y cantamos usualmente, mas hace parte de la misma cultura. Bre, yo te quería más de mi vida, más de ganar, mas tú, mentirosa y falsa, te juegas con este franquito, que en mal lo veo. Sabe bailar, sabe ganar. Yo sé dinchi, muy namusli. En verano con mi hermano Zarzavachi. Si otra vez te vive con este gameo, le voy a arrojar el chapeo, voy a comer el queso, voy a ir en precio y tú vas a hacerse bebé. Ay, bretiñosa, soy de mocosas. Tu padre petilón no llevaba pantalón. Siempre descalzo, mentiroso y falso. Donde pasaba lo llamaban ladrón. Mas yo llené te quiero. Mira, a mañana viernes quiero rendezvous. Y si no vinites, tú que me digas, si no te mato, porque pano cato ya estoy becer. Aide, vete tú por ahí y yo por aquí sin ti a un flar de aquí. Muchas gracias. Bravo, bravo. Esperamos que vas a crear la masa crítica en la universidad con tus elevos. Eso sí, en la universidad sí. Fortuna Safdie de Brasil. Fortuna es cantadera y compositora brasiliana más de 30 años. Inicialmente es conocida por sus raíces del Oriente Medio, árabes y judíos. Su repertorio contiene canticas interpretadas en ladino que traducen el sentimiento de los judíos sefaradíes. Fortuna es investigadora de músicas del mundo, fraguadera de pontes entre su música y diversas culturas. Fortuna nos va a cantar en estilo de jaquetía cuál afita a las muchachas que se van a la fuente para henchir cantarico de agua. La cena es tuya, Fortuné. Gracias. Muito obrigada a todos. Shalom. Shalom. Y les canto desde Brasil y quiero decirles que estoy muy emocionada porque el ladino es grande parte de mi vida, aunque tenga otras actividades profesionales. El ladino es algo que mueve mi alma y mi canto en la sinagoga, en los espectáculos, en mi vida. Son más de 30 años haciendo incluso diálogos musicales entre el canto sefaradí, el canto gregoriano y bueno, inúmeras outras crossroads, entrelaces. Então, estou muito feliz. Beijo para todos que me escutam de Israel, Alberto querido, Silvia Lerner, todos aqui presentes, de todos os lugares do mundo. E eu valoro muito esta iniciativa e agora les vou cantar. Gracias. Yo me levantaría un lunes
la fuente fuera por agua, y a la mitad de aquel camino con mis amores me encontrará. Tíramé la manica al cuello, la gargantilla y me tocará. Tate, tate, el caballero, déjame para mi casa, me lavaré mi lindo cuerpo, me pondré camisica blanca, desciñeré mi cinturita con una cuchaca morada, me peinaré mi cabecita, me pondré camisica blanca. Ya la que no hay dote, ya la noche, tate que no hay nada, deja el amor para mañana. Dale a la suegra una sardina y a la nuera una gallina, dale a cenar al desposado, dale a cenar sopa de nabo. Deja el amor para la noche, tate, tate, que no hay nada, deja el amor para mañana. Dale a la suegra una sardina y a la nuera una gallina, dale a cenar al desposado, dale a cenar sopa de nabo. Y a la que no hay dote, deja el amor para la noche. Y a la que no hay nada, deja el amor para mañana. Dale a la suegra una sardina y a la nuera una gallina, dale a cenar al desposado, dale a cenar sopa de nabo. ¡Ole! ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Muchas gracias. Merci mucho, querida. Merci mucho. Gracias. Gracias. Sara Cohen Yanaro Jack de Israel. Sara Cohen Yanaro Jack es cantadera, parte del grupo Herencia Sefaradí, escritora en el Journal Shalom y contadera muy dulce. Sara nos quiere contar por qué el turco dice: el que da las paras, también el chuflete. Buyurun, Sara. Buenas tardes a todos los que cantaron y contaron. Están muy dulces, todos. Me plació mucho. Gracias a las bocas que cantaron bueno y las bocas que contaron muy bueno. Yo os quiero contar una consejica chica, no es sefarad, ama es judía. Está pasando en Polín. Es un cuentico de los Hasidim. Mordechai Mendelovich moraba en su casa en Polín, Polonia. Este hombre era casado con una mujer muy buena, tenía un hijo, una hija, casados buenos, mancebos, nieticos. Él era muy rico y siempre hacía mercancía y ganaba muchas paras. Vino un tiempo que se la volvió el mazar, que los hechos de Mordechai se empezaron a apocar y a la fin Mordechai falitó. Hoy voy el jal que vino. Estaban pasando tiempos muy fuertes y a bajar, los hijos se empezaron a alejarse de él. ¿De qué? Porque
como piedrolas paras, cuando no está el padre rico, se empezaron a alejar, a bajar. Y la mujer tanto se sequeleó del marido y de los hijos que le hicieron tantas traiciones a su padre, se jazinió muy fuerte y se murió, nos dejó la buena vida. Mordejai está triste y abatido. La mujer querida se le murió. Él falló, quedó sin nada. Los hijos, ni buscarlo a él, después de los funerales lo dejaron solo. Él empezó a llorar. ¿Cuál lo va a hacer? ¿Cuál lo va a hacer? Se pensó, se fue a la sinagoga de su casa para hablar con el Rebbe, con el Jajam. Señor Jajam le dijo, yo estoy en muy negra situación, mas créete que no quiero ni vivir. La piedré a mi mujer, la piedré todo al revenir que tengo. Los hijos no me quieren ver, ¿yo cuál va a hacer? Ayúdame, dame un meollo, le está diciendo. El Jajam le dijo, mira, te va a decir una cosa. El primero le dijo, te va a escribir una letra. ¿Para cuál? Para que te vayas al gran rabino de Varsovia. Él es el gran Hasid que es de allá de los Hasidim. Yo le voy a escribir para que te ayuden los judíos ricos de Varsovia para ti. Mércate bienes huevos, hinchela la araba, torna al casal, ábrelo el magazine y empieza a vivir bueno. Ahora, ¿sabes lo que te va a decir? Cásate con una mujer buena que tiene espanto del Dios, que tiene un corazón bueno. Esto no te lo olvides, le dijo. Mordejai se fue a Varsovia, lo topó al gran rabino del Hasidim y le mostró la letra. Él está muerto, que está demandando como tzedakah, está triste y abatido. El Jajam lo veló. Le dijo, no te hierves, vosotros todos los judíos, con Israel, Javerim, te vamos a ayudar a ti. A mañana le dijo, ven, te va a dar a ti, le dijo, una caja de liras, de oros, aquel tiempo. Y aquella noche, Mordejai no durmió fines de mañana, rogó al Dios para que lo ampare, y al día se fue al gran rabén, le dio una que este boy llena de liras de oro. No le dijo, tómalo, gástalo como quieres, merca los bienes que quieres y torna a tu casa y cásate con una mujer que se va a espantar del Dios, que tenga querencia y espanta del Dios, le dijo a él. Él le dijo, ok, se mercó los bienes, está muy alegre, está tornando al casal con los caballos, dijo, ahora va a tornar. Los hijos se van a alegrar, nos vamos a hacer de nuevo paz, porque él es padre, los quiere a los hijos. Ya se olvidó que lo dejaron a él por paras y por riqueza. Tornó atrás, vino, les dijo, hijos, yo me hice de nuevo rico. Mira, y me bastó y liras de oro. Les dio a ellos un poco, a unas cuantas liras. Los hijos ya se alegraron, ya empezaron. Papá, bueno que viniste, bravo. Ay, ya salió el magazine. Mordejai empezó a ganar muy bueno. Se acordó que le dijeron, cásate con una mujer buena. Es seguro, hombre. No puede ser singular, y se debe de casar. Le toparon una mujer tanta buena, y 200 lotes de dracma le dio a él. Vino con su dracma, y la máquina de cosir, que sabía cosir ella, vino a la casa y empezaron a vivir una vida simple, ama reposada. Los hijos se empezaron a celar de la madrastra, lo empezaron a enfichizar al padre. Papá, tú te casaste con esta, ahora te vas a olvidar de nosotros. Si quieres yo y una criatura que te para, aquella vez tú
todo el dinero se lo vas a dar a ellos, vosotros vamos a quedar sin nada. Déjala a esta mujer, le dijo la hija, ven a mi casa, yo te voy a hacer a ti el rey de casa. El hijo le dijo, papá, tú déjala a mi hermana, tú ven de mí. Mira, tengo bar mitzvah del hijo, vamos a hacer ahora la bar mitzvah de tu nieto. Vamos a hacer con las Sefer Torahs, vamos a bailar. Déjala a esta mujer, ¿qué le tomaste a esta desmanajada? Le dijo, para que nos venga Javeres en el tepe, que te para una criatura u otra cosa. Este Mordejai ya quedó este modo, ¿cuál lo que haga? Que los oiga a los hijos. La está mirando a la mujerica de casa, muy buena, Zavadim, no está hablando nada. No está hablando nada negro por los hijos suyos, ama los hijos están juego, se lo están comiendo a él. Se fue de nuevo al jajam del casal. Señor jajam le dijo, mira, yo tengo un problema muy grande, ahora ya está todo en su regla. Y los hijos ya se hicieron paz. Ama, me están comiendo la cabeza, que la deja a esta mujer. Ah, Dios, no es pecador. Está una mujerica muy buena, me está guisando. Estamos asentados en casa reposados. Yo ya la quería mucho bien a mi mujer. Ama, ¿cuál lo que haga? Se murió. Ahora está una mujer que la tengo al lado como, ¿cómo se dice? En juntos estamos haciendo sohbet, muhabbet, hablando. Estoy muy bueno. Mira, le dijo el jajam, yo a ti te voy a empezar una cosa. Cérralo el magazine, le dijo. Echa los ganchos. Cera ahí los perdes, le dijo, los tores, que no lo vean cuando hay aliento. Llámalos a tus hijos, le dijo, en tu casa y a la mujer nueva. Díceles que de nuevo que faltates. No tienes ni un grosh, quédate, sal y ceniza. Veremos cuáles van a hacer los hijos con la mujer. A Dios dijo, yo, ¿cómo voy a hacer este modo? Se van a siquilear los hijos, se van a enfonzar y la mujer nueva puede ser que no me va a querer más a mí. ¿Qué va a hacer yo? Tú haces lo que te estoy diciendo yo, le dijo el jajam, y no hables mucho. Vate, díceles que faltates y que te estás yendo a Varsovia a demandar de nuevo sedacá. Puede ser que vas a topar moneda, le dijo. Eso fue Zavadim Mordejai, aquella noche los recogió en casa. Mira, querido hijo, querida hija, yo falté de nuevo, yo ahora ya estoy abajo, menos de 0. No me quedó nada, uñas para rascar no tengo. Mira, mujer, le dijo a la mujer nueva, rójele, mira, y yo estoy muy prove, no sé cuál vas a hacer conmigo. Todos lo miraron de este modo. Oh, le dijo la hija, yo tengo muchos gastos, yo no puedo hurrachear contigo, le dijo. Yo me estoy yendo, lo que quieres hacer, le dijo, y más a mí no me busques. Después vino el hijo, papá, le dijo, yo tanta bar mitzvah que va a hacer, tantos gastos que tengo, ¿cuál es lo que haga yo contigo ahora? Tú no me vas a ayudar a mí, y esta mujer que la tienes al lado, no la dejaste. Yo no te quiero a ti, le dijo, mira, más a mí, no me busques, nosotros no estamos, olvídate de nosotros. La mujer le dijo, Mordejai, no hay nada, ven, estaremos juntos, mira, yo tengo una máquina de coser, yo sé coser, yo coseré, mira, al final, ahora tú me miraste a mí, después de ahora te voy a mirar yo a ti, cuando nos casemos. ¿No dijeron por los días buenos y por los días negros? Hoy es el día negro, yo estoy al lado de ti, yo me espanto del Dios. Yo a ti no te dejo porque tú sos un hombre muy bueno. Y Mordejai quedó de para sí y dijo, cuando da el padre, ríe el hijo. Cuando da el hijo, llora el padre, llora el hijo. Esto era lo que vos iba a contar. Creo que vos plació. Es un ejemplo de la vida esto. Rogaremos que los hijos nuestros no viniéramos en esta condición.
Amén. Esto. Amén, Ok. querida, amén, amén. Muchas gracias. Bravo, Este modo es la vida. ¿Cuál vamos Este a modo hacer? es la vida. Yesh mamón, yesh camón. Sí. O como dice el turco, que da las paradas, tan el chuflete. Parayı veren düdüğü çalar. Exactamente. Tilda Rajuan, ahora de Israel. Tilda es cantadera famosa con una voz maravillosa, que sube a octavas que se topan en los cielos. Tilda nació en Estambul, vivió muchos años en Francia y en Suiza, ahora vive en Israel. Canta en muchas lenguas, entre ellas el judeo español. Tilda dio concertos en las cenas las más renombradas del mundo y participó en eventos royales en palacios. Vamos a cerrar este encuentro con un filmico que me mandó Tilda. אתם יודעים שאני נולדתי באיסטנבול. אז באיסטנבול, בבית שלי דיברו הרבה שפות, דיברו 5 שפות לפחות, גם לדינו, טורקית, דיברו ערבית, כי אני ממוצא עיראקית. אמנם גדלתי בצרפת מגיל 12, גם בשוויצריה, אבל אני זוכרת את הימים ההם באיסטנבול. היינו מתכנסים עם השכנים, עם המשפחה, בזמנים של שבת, לקבלת השבת. אז איך היינו שרים? בלדינו. עכשיו אני רוצה לשיר לכם שיר נפלא, יחד עם משה דנינו הנפלא. Quanto te parió y te quitó al mundo, corazón ya no te dio para más segundo, corazón ya no te dio para más segundo. Adiós, querida, no quiero la vida, me la mataste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la mataste. Jamás otras puertas esperan por otro perdón que para mí sos bueno. Esperan por otro perdón que para mí sos bueno. Adiós, querida, no quiero la vida, me la marcaste tú.
otro amor. Ajá, otras puertas, espera por otro perdón, que para mí sos muerta. Espera por otro perdón, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la mataste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la marcaste tú, me la marcaste tú, me la marcaste tú. Bueno, queridos y queridas, estamos terminando este encuentro, os estamos diciendo adiós. Esperamos que no vos amarguemos, sino solo que vos alegremos. Al vernos en cerca, gracias a todos, merci mucho y muchas gracias a todos. Quiero añadir que por favor manda a mí o manda a Albert proposiciones para nuevas series al próximo año. Jackie B. Mayor, si me puedes mandar la poesía que me dates. Y a mí, querido, y a mí mándame. ¿Me la puedes mandar? No te estamos oyendo, ama. Sí, la voy a mandar, la voy a mandar. La poesía que me dates, la quiero en escrita, si puede ser. Sí, 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 sí. Mándasela al Albert me la da. ¿De qué no lo puedo mandar directamente a Nea? Bevakasha, y si puede, sabes mi email, ¿no? Se lo puede quitar el chat, ¿no? Como quieres, con mucho placer, me plació mucho. Bueno, queridos todos, vos remercio. La poesía del... y tú mentirosa y falsa, por esa poesía estás diciendo. Sí. Ya sabía que eso hacía placer. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Bravo a todos los participantes. Bye. Sí, ahora puedes hacer unmute. Hace unmute. Oh, ahora está bueno. Shalom, ¿cómo estás? Muy buena, toda raba. ¿Vosotros? Shalom, David. Gracias a Dios. ¿Qué haber? Todo bueno. Nada, ¿cuál va a ser? Caente bueno. Sudar. El mazgán abierto. Estamos pasando. ¿Cuál vamos a hacer? Ande vosotros se suda un poco más. En Jerusalén es más calmo, ¿no? No es Sí, como aquí. Es más enxugo. Ya sé. Aquí es, ya sé. Aquí es muy humedito. Cerca de Tel Aviv, porque el otra noche estábamos en una casa, los manteles, sin hacer nada, lo estabas tocando, estaban como mojados de la humedad en Tel Aviv, en Ramat Aviv. Es que ayuda para las mujeres que no que puedes limpiar. Sí, no, para la cara. Ay, para la cara, sí. Seguro, hidratante.
¿Qué tiene vuestra amiga? ¿Qué tuvo en el que está No, en el no escribió, dijo que no se consintió bueno y que la tomaron al hospital. Ya entendí. ¿Quién era Tamar? ¿Martín? ¿Quién era? René Martín, René Martín, perdón. René Martín. de la sí. Inglaterra. Ah, sí. Inshallah no va a tener nada. Amén. De este modo es, las personas de un tiempo al otro no se sabe lo que va a hacer. Nos iba a contar por el encuentro que tuvo su madre con Matilda Cohen Serrano en Estambul. Ah, esto lo iba a contar, ya entendí. Y cuál le contó su madre y que Matilda lo metió esto a su libro. Ah, iba a ser una cosa interesante esto, hermoso. Sí. Ah, no es más a la otra, cuando vas a empezar, la vas a hacer hablar a ella, inshallah, se va a hacer Seguro. buena. Seguro, seguro. Ajá. ¿Cómo están los chicos? Los chicos muy buenos. Hi, hoy de nuevo estaba en aquel, en Llámamela, sí. Llámamela, sí. Días de leche y mieles. ¿Cuál es Sí, días de leche y miel. La segunda vez que se hizo, hoy estaba allá, lo beguinaron mucho, se trabaron con él fotografías, las gentes quedaron muy, muy contentas. Y ya tornó después, dijo, está muy caliente, ya llama, el hotel, seguro, es hermoso, creo, Hotel David. No, ese hotel nuevo es, no lo sé. No, es... antes, muchos años, este hotel era Hyatt. Ah, Hyatt se hizo ahora David. Se hizo David, sí. Ajá. Y la comida es muy buena. Sí. El hotel ya se está haciendo viejo. Y quiere restaurarlo. De nuevo, ya entendí. Esto ahora, ¿cómo es? Esto es una época por 2, 3 días. ¿Vos vais allá? Sí, ¿Cómo es? 4 días y 3 noches. Hay una vez no basta, porque en una vez pueden venir allá, diremos 900 personas. Ya entendí. Para esto, para poder caber todos que puedan venir. Todas las demandas, cabe hacer 4 encuentros. La Briut. Toda. 4 encuentros, 4 seances. Había años que hicieron 5. Ah. Shalom, querida Zedi, un punto te va a hacer. Sali. ¿Dónde estás? Ahora puedes hacer unmute. Ya se hizo. Zali. Shalom. Nasılsın? Güzel kadın. Güzel kadın. Her zaman bunu söylersin. Ama çok güzelsin maşallah sana. Bu saçlarla da resimlerini görüyorum. Bu renk hiçbir şey seni yıkamaz. Sen her yerde parlayan bir yıldızsın, tamam mı? Canım benim. Gerçekten. Canım benim. Her sabah bana bunu söyle. Ben seni başımın tacı yaparım. Vallahi istiyorsan gönderirim WhatsApp'la good morning very nice woman diye, tamam mı? Canım benim. Zalika, no te estamos oyendo muy flojo. ¿La voz? La voz, sí. Grita un poco, Zali. No, hace el volume. Ya lo va a hacer. Lo está buscando, ya lo va a topar. ¿Ahora? No se han derecho. No sé qué te anda abriendo, la verdad que vos digas, no sé. ¿Ahora? Ahora está maravilla. Ahora está muy bueno. Ahora tomaré esto encima de mí. Opa. Y en ese aflochó. Habla, Vera, habla. Y de acá. ¿Cuál lo hiciste antes? No hice nada, no toqué nada. No, tocaste una cosa y te oímos muy bueno. El micrófono.
el micrófono. Ah. Menéalo un poco. ¿Cuál? Menéalo, no sé cuál es. ¿Ahora está bueno? ¿Así la querés que hable? Ahora está. Cale que sea cerca del micrófono. Tamam. Cuando vas a hablar, habla de ese modo, tamam. Ok, cuando hablaré, ainda manca tiempo. Tamam. ¿A qué horas hablaré? Dime, ¿a qué horas será la mía? Es en medio. En medio, Shayukare. Shalom, ¿Cómo? Claire. ¿A qué horas? No sé exactamente. No sé exactamente, más o menos. A peu près 20 Más o menos 6:20. 6:20? Más o menos, sí. Ok, בסדר. Claire, comment allez-vous? Hazte unmute, no te estamos oyendo. Claire, unmute. Ya se hizo ahora. Ahora te hiciste. Habla un poco. Is it okay? Is it okay? Oh, it's okay, yes. Okay. Now it's okay. How are you? I'm fine, thanks. And you? Nice to meet you. Thank you. You will sing a cappella, or you also? I was thinking that could be nice to be with drums. If the sound could be okay, we can try. And if it's not good, I can only sing with my voice. Okay, let's try now. Let's try. Okay. So it's a lullaby called Yarebi. So it's Haketia. It's and with Bendir. So tell me how it sounds. Yarebi no mele Pegis, que lo tengo regalado, bien vestido y bien calzado, de su padre contentado, de su madre deseado. How is it? Comme ci, comme ça. Okay, so try to sing a cappella. Okay. Yaribino mele Peggy. I move also because of the microphone. Tell me when it's good. Yarebino mele Peggy, que lo tengo regalado, bien vestido y bien calzado, de su padre contentado, de su madre. Is it okay? Now it's okay, yes. Okay. Yes. So without drum. Okay. אני לא יכול לדבר עכשיו. Bye. Now it's okay. Okay. Shalom Nelly, shalom Fortuna. Shalom, buenas tardes. ¿Cómo estás, querida? Muy buena. Bien, ¿Vosotros? Gracias. Esperamos que va a pasar un encuentro. Hola. Fortuna. No te estamos viendo. Abre el vídeo. Oh, ¿cómo estás, querida? Muy bien, gracias. Qué honor estar con todos ustedes. ¿Quién es Jorge Melaudi, que yo admiro y escucho mucho? Estoy muy emocionada de conocerlos
Y perdone si no hablo el ladino como ustedes, pero haré el mejor posible. Estás hablando muy bueno y te estamos entendiendo muy bueno y tenemos el honor de que estás participando en nuestro encuentro. Muchas gracias, qué importante, y seguro en estos tiempos que hemos vivido, uno se vuelve mucho más para sus raíces, y estoy muy contenta de tener este espacio vivo. Sí. ¿Quieres hacer una probica, querida? Sí, una probica, Sí. claro que sí. Yo me levantaría un lunes por la mañanita, tomaría yo mi cantarico y a la fuente fuera por agua. Y a la mitad de aquel camino con mis amores me encontrara. Tíróme la manica al cuello, la gargantilla y me tocará. Date, el caballero, ¿está bien? Prepara mí. El eco está muy alto, ¿lo puedes bajar un poco? Lavaré lindo cuerpo, le pondré camisica blanca, me ciñeré mi cinturita con una cuchaca morada. Sí, ahora... Que no hay dote, deja el amor para la noche. Y a la está mejor nada, deja el amor para mañana. Dime si está bien así o no. Y algo más. Ahora ¿Sí? está maravilla. Muy bueno. Muy ¿El bueno. eco está bien? ¿Está mucho? No, está muy bien, muy bien. Muy bien. Ok, maravilla. A las 6:20 va a meter canticas para que oigas, y a las 6 vamos a empezar el encuentro. Obrigada. ¿Dónde está Jai? Ahora quiere que entre. Sí, y Jorge Melaudi. Sí, y él. Sí, quiero ver la cara, por favor. ¿Y tú tienes noticias de Matilda Serrano? ¿Cuál lo tengo? ¿Tienes noticias de Matilda Cohen Serrano? ¿Cuál lo tengo? Matilda, noticias. ¿Noticias? Sí. Tengo muchos libros, tengo muchos... tengo el teléfono suyo. Si Tú quieres, le mandas un beso, mándale un beso. un beso le va a mandar por el teléfono, porque es un poco Sí. de ellos. Sí, por el teléfono. Y también, ¿tienes noticias de Moshe Shaul? Sí. Yo lo quiero mucho, él me ayudó mucho al principio de mi trayectoria. Moshe Shaul es nuestro profesor de ladino. Es Ay, el padre de ladino, el padre. El padre. ¿Y usted cómo se llama? Yo, Albert Israel. No, la señora que está a su lado derecho. Yo me llamo Sara Cohen Yanarojak. ¿Y dónde están ustedes en Israel? Sí, yo estoy ahora en Israel. Hay 3 años. Antes 3 años vivía en Estambul. En la Turquía. Estambul.
Sí, ahora hicimos aliyah a Israel. Ay, qué Estamos lindo. viviendo aquí. Qué lindo. Y muchas gracias, Alberto, por la invitación. ¿Ah? Muchas gracias que vinites y que aceptates a participar. Y cómo no. ¿Tú de qué ciudad sos? São Paulo. São Paulo, wow. Sí, muy ¿Tú difícil sos acá. nacida y crecida en allá? Sí, ¿O sí, sos de porque allá? Ya. acá todavía tenemos COVID. Sí. Seguro, todos tuvimos y de ainda empezó de nuevo un poco el COVID, no se escapó por entero. Oh, y una situación Ya. muy fea. Muy negros tiempos estamos pasando. No Muy pasa negros nada. tiempos. Y eso se va a escapar. Ninguna cosa no es sin fin. A la fin va a venir la fin. Este modo es. Albert, hay 5 personas que están esperando. Quieren entrar. Está hablando en el teléfono. En primero quiero que entren los participantes. Por esto, hay 5 personas que están esperando. Estos no son los participantes. Perdón. Esos son musafires. Sí, es musafires. Zali, ¿cómo te tengo? Zali. No está oyendo. Durmió. ¿De qué no está oyendo? No sé. Ahora ya estaba oyendo, ahora no está oyendo. Habla, veremos. Sí, ¿no? Estaba bueno, Zali, estaba bueno. Sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. No toques. Tente, no me toques. Zali, Adi, ¿cómo está Adi? ¿Cómo te dices? Adi. ¿Adi? Cada Shabbat de mí. Yo no. Cada Shabbat de mí, el rendezvous el más hermoso que tengo. Seguro. Mira, ayer metiste una foto de tu hija, de la Manseves, de cuando tenía... No, de ahora. No, escribiste que tiene 24 años. Sí, era cuando era Mancan de Gotex. Wow. ¿Qué estás diciendo? Es muy hermosa estaba. Vosotros tenéis el carup hermoso, yani. Wallahi. Y tú y tu hija, otro modo de personas. Vale, mashallah. Jackie, hazte unmute. Jackie. ¿Estás oyendo? Sí. Hazte unmute. ¿Cuál lo haga? No te estamos oyendo, Jackie. Es para... No. Zali, no es para ti. No es a ti. ¿Ahora sí? Sí. No toques nada. Okay. Jackie, hazte unmute. Ok. ¿Sientes? Ok. Deja ver, querido. Todo bueno. Hay mucha calor aquí. Aquí. No sé. Aquí tenemos más. 38 degrees tenemos aquí. Parece que tú me las mandaste aquí. Normalmente es lo contrario, ma. Deja ver allá. En Selanik. Todo bueno. La epidemia es la misma epidemia como todo el mundo. ¿Cómo estás con la Shlama? Ya no como en Israel, ya hicimos todo. Las edades nuestras ya están buenas. Esos que no están en regla son los jóvenes. Los jóvenes y los muy edadados, los más de 75 años. No quieren. ¿No quieren hacer? No quieren.
Interesante, muy interesante. Sí, hay una conspiración que dicen que les meten un chip en el, Locos. en el meollo. Y hay personas que lo creen y personas... A mostrarles en Israel cómo está revolucionando este... Ya lo están viendo y lo estamos entendiendo. Cada día nos dicen a las novedades, nos dicen en primero lo que se hizo en Israel y después lo que se hizo en Grecia. Sí. Tienen teorías de complots en los medios todos. Sí. La conspiración es una cosa... Sí. No están pudiendo pensar cosa buena. Debajo de todo están buscando negrigura. La vida se hizo de este modo ahora. ¿De dónde estás hablando, monsieur? Pero... Saloniki. Saloniki. תמר, עכשיו תעשי את עצמך המיוט. אתה מדבר אליי? כן, כן, בסדר, עכשיו בסדר. אתה יודע שהלינק שאודליה שלחה, אי אפשר להיכנס איתו עוד הפעם? כל פעם זה קורה אותו דבר. והלינק שאתה שלחת בסדר גמור. מה שלומך, תמר? תודה, מה נשמע? בסדר. לא רואה אותך. אני לא יודע למה לא רואים אותי. הווידאו שלך סגור. לא רואים אותך, ג'קי. הנה, עכשיו, כן. עכשיו, היופי. מה שלום באר שבע? אני כבר גמלאית בבאר שבע, חזרתי לירושלים הביתה. טוב מאוד. כן. וואו, זה מאוד מרגיז הלינק של אודליה, כי היא שולחת בתפוצה מאוד רחבה. Jackie. ¿Quién? ¿Cuántos años estuviste en Israel? 7. ¿Sabes el hebreo muy bueno? Ya sé, hebreo bueno. Y sé judío bueno. Ya, seguro. No religioso, ma eso. ¿De qué se tornó atrás? Un momento. Ok. Un momento, scusami. No. La luz no está buena. Está muy blanco, pareces a Ben Sí, Gurion. ok. Ahora está mejor. Sí, un poco más claro. Ahora está más bueno. Ahora estaba muy blanco, muy blanco. ¿De qué se tornó? ¿De qué se tornó a Saloniki? ¿De qué torné? Porque tenía de irme a la Armada griega para mantener los derechos del laboro de mi padre. Y ahí encontré mi futura mujer y eso fue todo. ¿Y quédate allá? Te veremos. ¿Qué cosa? ¿Y quédate allá? Digo. ¿Y qué día ya? Sí. Mazal, es de este modo. Y ainda estamos con la misma mujer. Pasaron 45 años y ainda estamos juntos. Mashallah, muy hermoso. Nosotros somos ainda de la generación de una mujer. Nuestros hijos ya están trocando mujeres y maridos como calzas. La verdad es, si pienso a la generación nuestra, no puedo pensar a personas que divorciaron, sí. Muy poco. Una divino vedova o
el marido murió, la mujer murió, ¿qué? Quitarse divorcios, no no había en la generación nuestra. No había. Ahora es moda. Ahora ya lo sé. La vida se alargó. Vivir con la misma persona a su cuenta 60 años, cale coraje. Es verdad esto. Es verdad esto. Antes de morir Depende de para quién el coraje, para mí o para mí. Coraje. Nosotros de India el anillo lo tenemos aquí. La generación nueva tienen el anillo aquí. La generación nueva antes vivían con la mujer 20, 25 años y se morían. Ahora están viviendo hasta 100 con la misma persona al lado un poco de paciencia. No quedó paciencia, no, lo quiere trocar. Este modo. Ahora se están quitando, los hijos no se están hiervando, los padres y las madres se están hiervando más mucho cuando se están quitando los hijos. Ellos están continuando a la vida, nosotros estamos quedando detrás. Si quieren partirse, que van que se partan, más mejores, más presos de lo que más tarde. Ya sé. No es fácil, ¿sabes? Para un padre o una madre. Realmente que no es fácil. No es fácil. ¿Qué vas a hacer? La vida es esto. Ahora está este modo la vida. Ahora no se están casando, Milet. Y esto ya, y no se están casando. Están salvando dinero para el rabanut y el avocado, encima. Estamos. Ahora no se están ni casando, nada. Cuando quieren padre. Y en el mejor, lo que está aconteciendo ahora en Grecia, últimamente, cada mes hay uno que mata a su mujer o la mujer mata al hombre. No, matancia veramente. Nosotros ya estamos abusados que la mujer nos mata cada día. Este modo, y en la Turquía matan mucho, los hombres matan mucho a las mujeres, mucho, en cada día 2, 3 mujeres se mueren en la Turquía. Es muy... Y entre los judíos. Cada día. Y entre los judíos. Y aquí se matan mucho. ¿Lo estás oyendo? Yo estoy oyendo como allá que a las mansevicas las están despedazando. Estamos hablando de 85 millones y aquí estamos hablando de 8 9. Sí. Es la misma cosa. Más mejor que se quiten, ¿no? Vale, que no se maten. Seguramente. ¿Tú dónde moras en Saloniki? Siempre cerca Ando en Salonic, ¿conoces Salonic? 3 veces estuve como turista. Al borde de la mar. Oh, muy hermoso. Allá es como Izmir, ¿sabes? Parece al cordón. Ya conozco Izmir. Sí. En la Torre Blanca hay una Torre Blanca. Antes de la Torre Blanca. Yo moro entre el Porto y la Torre Blanca. Ya entendí yo que el lugar que me dijiste ya lo entendí, porque hay muy hermosos restaurantes allá. Habíamos comido unas cosas allá. Y una estatua de Alexander delante de la torre. Más adelante, después de la Torre Blanca. A mí me place mucho historia. Media hora lo miré allá, me place mucho. Salgo loca de la arqueología y de la historia. Y ahí al lado hay la estatua de Karamanlis, el que fue el primer ministro último de la Grecia. De la Grecia. Sí, que el uno era en el 20º siglo, el otro era en el 2º siglo. Era como, más que quisieron meterlo una estatua al lado de la otra. Las estatuas. Y al cal me fui, a un cal muy viejo me fui. ¿Al cal donde? ¿El grande o el chico?
chico, muy viejo. Después al centro de la ciudad. Se orientó, y a la casa de la Atatürk, ya sabes. Sí, esto es más longe. Y enfrente había un café con narguilas y café turco, nos sentimos allá. Selanik es muy... Esto tenés en Turquía, ¿para qué vos viniste en Salonik para fumar narguila y beber café turco? Mira, Gualo, ¿sabes? Una cosa que estás viendo del lugar tuyo que naciste allá, a los turcos les está placiendo mucho. En la casa de Atatürk, enfrente que hay este modo una cosa. Una cosa, era un tour balcánico. Nos fuimos a muchos lugares. Una vez nos fuimos ya a Salónica. Aparte nos fuimos 2 veces otras allá. Me parece a mí, porque mi padre, mi gran mamá era de Dimetoka. Era Dimetoka. ¿Qué quiere decir eso? Dimetoka, ¿cuál es? Demótica. Y mi gran papá era de allá. Ah, Dimótica, Vivimótico, por eso. Demótica, mi gran papá era de allá. Se llama, Vivimótico se llama. Mi gran mamá era de allá, vino novia a Edirne a casarse. ¿O sea que somos parientes, Sara? ¿Cómo? ¿O sea que somos parientes? ¿De qué no? Ama, tú sos de Toledo, canım. Yo soy Sarfati, yo soy de la Francia. Tú sos de Toledo. Sara, déjame hablar. Mi gran papá era de Demótica, era griego, el gran papá de mi madre. Él nació y vivió en Demótica. En Demótica hay muchos tarabulús. ¿Ya? En Demótica hay muchos que se llaman tarabulús. ¿Sí? ¿Tarabulús? Y ellos vinieron de aquel camino que yo decir. No sé, si vinieron de Tarabulús, de Trípoli, no lo sé, de Libia, no sé, más. Mira, vinieron pues de Trípoli, vinieron allá. Ya puede ser, no conozco la historia de esas familias. Esos todos se guiaron de Israel al mundo entero y tornaron atrás. En otro hay, espera un punto, Tarabulús hay una grande familia en Dimótico, una otra familia que hay es... todos dos a Tarabulús son Mayo y otra una familia. Esos de India existen en aquella ciudad. Solo 2 familias existen en Dimótico, la gran parte se fueron o en Atena o en Salónico, después vinieron. Y la familia de mi padre, los primos todos se fueron a Salónica y allá se los llevaron a Auschwitz. La parte de mi gran mamá, todos se murieron allá. Me contaban a mí, seguro yo. ¿Dónde vas a ver eso todo? Es historias de la familia. ¿Tú sos de Dirne? Yo soy de Dirne. Mi padre y mi madre nacieron allá. Ama yo soy de Estambul. Yo nací en Estambul, seguro. Ellos nacieron allá. Mi madre nació en Salónica. Cuando tenía 4 años. Toda la familia se fue en Estambul. Sí. Allá tenés familia vos ahora. No. Y después de la guerra, la Segunda Guerra, vino a Salónica mi madre sola. Y los 2 hermanos que tenía, el primo se fue antes de Milchemet HaShichrur. Y el segundo con mis nono y nona se fueron después del Milchemet HaShichrur y se instalaron al empecillo a Abu Kabir, a la Ma'abara de Abu Kabir. Abu Kabir, ¿dónde es? Abu Kabir es en Tel Aviv, donde hay y la prisión. Kabir que dicen, no, Abu Kabir ya sé dónde es en Tel Aviv. Allá hay una prisión, me parece, ¿no? Sí. Entonces había una Ma'abara. Ya entendí. Y la primera vez que fue en Israel fue cuando tenía 2 años, 3 años, a visitar mis parientes en la Ma'abara.
Ya entendí. Los primeros años ahora me acuerdo la Mabará en la arena Ya. con las culebras. Era muy interesante. Era barracas, ¿no? Barracas sí, que las hacían, ya sé, los olim que Barracas de leño, ¿no? De de leño, ¿no? leño, ya sé. Y mi tante vivió allá 2 años, después pasaron a otro lugar. De leño era. Jackie, ¿te puedo mandar una cosa? Lo que quieres. ¿Qué dicen en Saloniki sobre Atatürk? Dicen que la madre era Shabtais Dönme, como llaman en Turquía. Sí, lo dicen así. Esto y que es de padre no conocido. Así no dicen ahora. No, así no dicen los profesores Mile en Turquía. No, y así no dicen ni aquí. Lo dicen. Y así no dicen ni aquí. Hay otros que dicen que era Gidio. Maestros un poco que saben, dicen que era Shabtai. Ahora, y Jem era Shabtai. ¿Nos ayudó en alguna cosa? Jackie, Ismail Jem. Ismail. Jackie, ¿la casa de Atatürk de ainda existe? Sí. Es un puesto turístico que van muchos turistas, especialmente turcos, hay otros que es un lugar turístico de Salónica que atira mucha gente. Y al lado, la embajada de la Turquía es al lado de allá. Sí, no embajada, el consulado. La embajada está en Atenas. La embajada es en Atenas, es consulado. Es en Atenas, como la misma cosa como Ankara y Estambul. La embajada es en Ankara y Estambul es el consulado. La misma cosa. Ya entendí. Evanti. ¿Dónde están los participantes, Albert? Nos manca otros 2 que me escribieron que ya están viniendo. Veremos. Que en unos cuantos puntos ya van a entrar. Ay. Que viniste tantas veces en Salónica, vivites café fresco. Seguro. Allá hay un café y helado muy hermoso. Frappé se dice, ¿no? Muy hermoso. Hay hermosas cosas, a mí me place. Estuvimos ya en Kavala, en la Atena, en Castoria. Havana es Cuba. No es Cuba, Kavala. Kavala, sí. אתה לא צריך לשמוע את הזמרים, לראות שהכל בסדר? בדיוק, חסרים לי 2 זמרים שעוד לא נכנסו. כן, כבר 26. האחרים שמענו, אבל יש לי 2 זמרים שעוד לא נכנסו, ואני כבר על קוצים. כן, זה מלחיץ. במקרה הגרוע, הזמרים שכן נכנסו ישירו עוד שיר. לא, הם אמורים להיכנס בדקות הקרובות, רק מה, אם אני שם שירים, אז אני כבר לא יכול להגדיר אותם, אז אחרי זה אני צריך לחפש אותם. אז נחכה עוד 5 דקות. כן, נחכה עוד 5 דקות. טוב, זה עוד 26. כן, אבל אנחנו תמיד עושים מוזיקה. אני צריך לשים שירים, וזה לוקח 20 דקות. אם הם מנסים להיכנס דרך אודליה, אז הם לא מצליחים. טוב, אני כבר לא יודע מה להגיד בנושא. אתה שלחת להם לינק, הלינק שלך 100%. לא, לגבי המשתתפים אין בעיה, הם יודעים את הלינק מהקבוצה. כן. אבל לגבי האחרים... אני גם לא יודעת, אני אטלפן לאודליה, מה אני יכולה להגיד לה, מה היא יכולה לתקן? צריכים, טוב, עכשיו זה כבר מאוחר, אבל פעם הבאה אנחנו צריכים לרדת לשורש הבעיה.
חבל שיש הרבה אנשים בים המלח. כן. למה יש הרבה אנשים בים המלח? Ahora es días de leche y miel. מה, לא הבנתי. Días de leche y miel. Cada año tenemos 4 días en Yam HaMelach. Y ahí hay 1,000 personas, 1,000 personas. באמת. כן, זה verdad. הנה מישהו הגיע. אז זה תעניות. Shalom, querida. Hola, shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hace mucho calor y vine muy rápido. Bueno, si quieres hacer una provisica de cantar. Vale, ¿ahí me escuchan bien para hablar? Para hablar, sí. Queremos ver, ¿vas a cantar a capela o vas a tañar? A capela, sí. Cantamos que veremos que está todo en regla. Comienzo. Si la manera de leche, Guay. barquitos de canela. No suena bien, no. No se está oyendo bien. No está oyendo bien. A ver, ¿es la conexión o es el sonido? No te estamos viendo ahora. A ver, ahí me escucha. ¿Me oyen bien? Es la conexión el problema. Abre el vídeo primero, te veremos. Estaba cambiando la conexión. Ahí tengo mejor conexión. Ahí tengo mejor conexión. Ok. ¿Mejor? Sí, mejor. Además, si cantas, vamos a ver cuando estás cantando. Me dicen si el micrófono funciona bien. Si la manera de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvarla mi bandera. ¿Suena bien? Está más Sí, ahora siendo mejor. Ahora más mejor, sí. ¿Manca otro uno? Sí, otro uno manca. Guay, no se puede esperar más. ¿Hay gente afuera? Sí, hay 11 personas que están esperando. Ya vino y yo y Jorge. Shalom, Jorge. Hazte unmute. Connecting. No está conectado. No. Haz una prueba, por favor. Hola. Hola. ¿Me están escuchando? Sí, canta un poco. A ver. En el café de amanecer hay luces de colores. En el café de amanecer. No se está oyendo bueno. No está oyendo bien. No se está oyendo bueno. Claro, yo tengo lamentablemente, yo pensaba que era esta noche. Y yo iba a ir a otro lugar que tenga una muy buena conexión. Acá en mi casa tengo una conexión bastante mala.
¿Qué es lo, ¿Quieres cantar a capela más millón? ¿Qué es lo que no se escucha bien? Discúlpame. ¿La voz o la guitarra? La guitarra parece deranjando un poco. Haz una prueba. La pongo más bajita. A ver, un poquito más baja. A ver. Bien, un poco más baja, sí. Ahora sí, a ver. En el café de amanecer hay luces de colores. ¿Ahí vamos mejor? Sí, ahora está más mejor. ¿Sí? Sí, mejor. ¿Querés que la baje un poquito más? La guitarra puedes abajar, porque la guitarra no se está oyendo bueno. La bajo. Sí. A ver ahí. ¿La voz se escucha bien, mi voz? Sí, la voz está buena. Una tarde de verano pasé por la morería y vi una mora lavando al pie de una fuente fría. Ay, maravilloso. Maravilla, ahora está bueno. Ay, maravilla, lindo, muy lindo. Ojalá que aguante la conexión. Bravo, bravo. Bueno, vamos. Hola.